Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola mis chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo tutorial donde estaremos realizando esta preciosa sombrillita, mini sombrilla amigurumi. En este caso para nuestra Pepa Madrigal. Si no has visto a Pepa, por acá te dejo el enlace para que vayas y la realices. Este es un accesorio que quise ponerle de más a nuestra Pepa Madrigal de la película de Encanto, pero lo pueden usar para cuando necesiten una sombrilla para sus amigurumis. Aquí en la caja de información encuentran la cantidad que vamos a necesitar para nuestra sombrillita y los materiales. Vamos a necesitar un alambre que le vamos a introducir aquí en la parte interna y en el palito. El alambre que ustedes puedan conseguir, preferiblemente el más delgado o dulce que le llamamos, para que se pueda fácilmente doblar. Entonces acá vamos a comenzar con nuestra sombrillita y espero que la realicen. Bueno, vamos a comenzar con nuestra sombrillita. En mi caso la voy a hacer para nuestra Pepa Madrigal, que si no la has visto por acá te dejo el enlace. Y escogí el color amarillo. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 12 puntos altos o pilares. Toda la sombrilla la vamos a realizar en punto alto o pilar. Y vamos a realizarla con pliegues o puntos relieve, puntos altos en relieve que les voy a enseñar. Vamos a hacer 2 cadenetas en nuestra segunda ronda y vamos a hacer aumento en todos los puntos, pero en algunos vamos a tomar punto relieve. Comenzamos haciendo aumento de punto alto normal. En nuestro siguiente punto hacemos el primer punto del aumento y el segundo punto para nuestro aumento lo vamos a hacer tomando la parte de atrás de nuestro punto alto, de esta manera. A esto le vamos a llamar un punto alto en relieve. ¿Listo? Así vamos a intercalar el patrón en toda la ronda. Un aumento normal. Y el siguiente hacemos el aumento, primero el punto alto normal y el segundo punto de nuestro aumento lo vamos a hacer en punto relieve, tomando la parte interna de nuestro punto alto. Y continuamos. Punto alto normal. Y en el siguiente hacemos el primero y el segundo punto lo hacemos tomando punto relieve. De esta forma. Vamos a hacer las rondas de aumentos ordenadamente como siempre lo hacemos. Aquí vamos a hacer aumento en todos los puntos. Estamos haciendo aumento en todos los puntos. La siguiente ronda sería aumento y un punto. La siguiente aumento y 2 puntos. Y así vamos a ir en cada ronda incrementando la cantidad de puntos entre aumentos. Pero vamos a tener muy en cuenta en dónde está nuestro punto alto relieve, porque en ese mismo lugar, en ese punto, no lo vamos a hacer como normalmente lo hacemos así, sino que vamos a continuar haciendo ese punto en punto relieve, encima, exactamente encima del que ya vamos a tener acá hecho. Finalizando esta ronda de aumentos, nos quedan 24 puntos, ¿cierto? Pero nos van a quedar 6 puntos altos en relieve. 6 puntos de los que van a verse en relieve. Esos mismos 6 puntos nos deben de quedar en todas las rondas que vamos a hacer a continuación de aumentos. Vamos a continuar haciendo rondas de aumentos ordenadamente. Aumento un punto, repetimos, la siguiente aumento 2 puntos, repetimos y así vamos haciendo todas las rondas de aumento hasta los aumentos que yo les indique y se va a empezar a notar los puntos de relieve. Ya volvemos. Bueno, aquí en mi segunda ronda, tercera ronda, ¿no? Ya vamos por la tercera. Estoy haciendo aumento y un punto y así se va notando
No sé si en la cámara se logra apreciar, pero así se van notando los pliegues. ¿Qué hice? Aumento y un punto, pero este punto ya lo tuve que hacer en relieve para que quedara acorde con el de abajo. Aumento un punto y me quedó el de relieve. Así vamos a ir haciendo todas las rondas. Vamos a ir en la siguiente, aumento y dos puntos, pero teniendo en cuenta sobre cuál tenemos que hacer el relieve o tomar el punto de esta manera. Y así vamos a ir haciendo rondas de aumentos. Bueno, ya llegué hasta la ronda número 6, donde tuve que realizar 4 puntos y un aumento. Aumento 4 puntos, aumento 4 puntos. Y se ve de esta manera, se ven los 6 pliegues muy notorios. Ahora vamos a parar de hacer aumentos y vamos a comenzar a hacer rondas de punto sobre punto, sin aumentos. Vamos a empezar a hacer y en el mismo lugar continuamos haciendo nuestros puntos tomados por detrás en relieve donde lleguemos. ¿Listo? Vamos a hacer rondas de punto sobre punto sin aumentos y teniendo en cuenta los relieves. Ya les digo cuántas rondas vamos a realizar. Hicimos 2 rondas de punto sobre punto teniendo en cuenta los relieves. ¿Listo? Van a ser 2. Ahora vamos a hacer, ya para terminar nuestra primera parte de la sombrilla, vamos a hacer puntos deslizados. Punto deslizado hasta llegar a nuestro relieve. Puntos deslizados, y cuando nos falten 2 puntos antes del relieve, vamos a hacer medias varetas, 1 y 2 media vareta. En el relieve hacemos el punto alto relieve, hacemos una cadeneta y volvemos a hacer en el mismo lugar otro punto alto en relieve. Y continuamos 2 medias varetas, 1 y 2, y continuamos con punto deslizado hasta volver a repetir lo mismo en el otro lugar, en el otro espacio de nuestro punto relieve. Si ustedes utilizaron una numeración de aguja menor y les quedó mucho más ajustado y más firme, lo pueden dejar así. Si no, pueden utilizar el alambre dulce para sostener las partes donde están los relieves. En esos tramos podemos utilizar un alambre muy dulce, muy suave, para poder darle un poquito más de firmeza. Vamos a repetir esto durante toda la ronda hasta terminarla. Y vamos a hacer el palito de nuestra sombrilla. En esto lo que deseo es que queden estos puntos, estos extremos. ¿Listo? Y vamos ahora a hacer el palo de nuestra sombrilla. Así nos quedaría nuestra primera parte de la sombrilla con nuestros piquitos. Le dejamos una hebrita larga pues para esconder después. Y vamos a pasar al palito que va encima sobresalido, que lo cosemos acá arriba, y el que va en la parte interna cosido acá y va agarrado a la mano de nuestra muñeca, que ese le vamos a introducir, si es posible, un alambre interno dulce si no les queda muy firme, para que tome firmeza. ¿Listo? Y si desean, también en las partes de relieve, en lo interno, pueden también colocar un poco de alambre dulce entre el tejido para que dé más firmeza a la sombrilla. Vamos a realizar esas partes. Yo voy a tomar el café y vamos a realizar primero la pequeña parte de arriba. Vamos a hacer como una especie de cordón, que no sé si ustedes lo han realizado antes, se los voy a enseñar. Y es que vamos a hacer como si fuéramos a hacer cadenetas, pero no vamos a ajustar la primera que vamos a realizar. Vamos a hacer 3 cadenetas, una, pero esta la sostenemos para que no se nos ajuste, 2 y 3.
giramos y en la primera que tenemos para que no se ajuste, ahí introducimos y hacemos un punto bajo. Luego giramos y en la siguiente hebra de la segunda cadeneta, hacemos otro punto bajo. Giramos, vamos volteando y en las hebras que encontramos externas, vamos tomándolas y haciendo punto bajo. Giramos y hacemos punto bajo. Así vamos haciendo como un torbellino, como un círculo, pero tomando la parte externa de la cadeneta. Aquí yo creo que puedo dejar hasta aquí esto tan cortico. Esta hebra la escondemos y dejamos una larguita y cosemos esto tan pequeñito, lo vamos a coser aquí en la parte de arriba de nuestra sombrilla. Simplemente un tubito salido como simulación de salido allí arriba. Aquí simplemente es hacer una cadeneta y no se va a soltar. Hacemos una cadeneta y con la hebra escondemos internamente. De esta manera nos queda la parte pequeñita de arriba. Vamos a hacer exactamente igual a esto, otra parte que es la de abajo, la interna, que ya el palo de nuestra sombrilla, de la misma manera pero mucho más largo. Entonces vamos a tomar la hebra y les voy a mostrar nuevamente cómo lo deben hacer. Vamos a dejar una hebrita larga para después esconderla. Giramos como si fuéramos a hacer cadenetas y hacemos 3 cadenetas, pero la primera no la ajustamos. 1, 2 y 3. Tomamos esta hebra, la primera de la cadeneta, y con ella hacemos un punto bajo. Giramos y en la siguiente hacemos otro punto bajo, giramos y en la siguiente hacemos otro punto bajo. Y así vamos girando nuestro trabajo y vamos haciendo puntos bajos con las hebras externas de nuestras cadenetas. De esta forma. Y ahí va creciendo y va aumentando y se va alargando nuestro tejido. Para terminar, ustedes miran el largo deseado para la sombrilla, el palito para la sombrilla, le introducen el alambre interno y para terminar sencillamente hacen una cadeneta. Aquí yo ya estoy avanzando, ya les muestro cómo va quedando este cordón. Es muy lindo para trabajarlo, yo lo uso en otros proyectos también y queda con muy buena terminación. Así voy avanzando, es como ir tejiendo internamente sobre los otros puntos. Al inicio lo hacemos sobre las 3 cadenetas, pero después a medida que vamos avanzando lo vamos haciendo sobre los puntos que vamos desarrollando. El largo es como ustedes lo quieran realizar. Tengan en cuenta que a la punta se dobla un poco con el alambre para la simulación de la agarradera de la sombrilla. Y la otra punta la cosemos en el centro interno de nuestra primera parte de la sombrilla. Es muy fácil de tejer este cordón, lo pueden utilizar también para otros proyectos. Voy a parar acá para mostrarles. Queda una especie de cubo, plano por acá, plano por aquí. Es como una especie de tubito, muy planito. Las 4 partes se logran diferenciar muy bien. Este lo voy a esconder internamente y esto es lo que al hacerlo bien largo le voy a doblar con el alambre. ¿Listo? Van a hacer el largo deseado de la sombrilla y se lo van a coser y ya les muestro toda nuestra sombrillita cómo nos queda. Listo, mis chicas, como ven ya cosí las partes y escondí las hebras. Aquí ya cosí esta partecita arriba y ya cosí la parte interna, la cosí aquí al centro del anillo mágico. Y como ven queda muy flexible, entonces voy a utilizar alambre dulce o alambre muy finito
que se pueda moldear y con mucho cuidado voy a ir introduciéndolo en el centro de nuestro tejido y le voy a dar dando la forma. Y lo mismo voy a hacer con estas partes internas si lo desean, o esta parte de arriba si la quieren dejar así, también lo pueden hacer. Lo importante es colocarle en el palito de nuestra sombrilla. Bueno, mis chicas, y este es el resultado de nuestra sombrillita. Con mucho cuidado van a introducirle el alambre por este que hicimos, este tubito tejido, y le hacen una curvita. En la parte interna le corté trocitos de alambre del mismo largor donde están nuestros pilares en realce y se los introduje entre los puntos. Para que no nos quede filoso el alambre lo limamos y además de eso le puse un punto de silicona caliente, de esta silicón caliente. Le puse un puntito en donde están los extremos del alambre y en el centro donde están los alambres, también las otras puntas. Un puntito aquí y un puntito aquí. Y así nos queda nuestra sombrillita. Espero que les haya gustado, la realicen para sus proyectos, sus amigurumis. En este caso la voy a usar para Pepa Madrigal. Y espero me etiqueten en sus proyectos y me muestren las suyas. Aquí en la caja de información están mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, bueno, todas las redes donde me pueden etiquetar y mostrar sus diseños y poner como autora de los patrones. Sin más, nos vemos en el siguiente tutorial. Bye bye.